Se miran muy silenciosos, qué bueno. Amados hermanos, qué bueno es bendecir al Señor en medio de esta congregación. La mañana de hoy quiero poner un mensaje que escribí hace algún tiempo y donde hice algunos ajustes y todo para nunca lo he presentado, pero lo que el Señor me puso en mi corazón. Principalmente porque hace algún tiempo, hace unas semanas, encontré a un hermano en Cristo con el cual tuvimos una pequeña discusión. Él argumentaba que había escuchado un par de prédicas de nosotros, pero que no estaba de acuerdo. Entonces le dije, por supuesto que tenés todo el derecho de no estar, porque sí hay unas cosas que están bien, pero otras que no están mal, como todo. Le dije, perfecto. ¿Ya preguntaste a Dios si estamos en lo correcto o no? Entonces dijo, ¿cómo le pregunto a él? Pues leyendo su palabra. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Bueno, en realidad nunca la he leído toda. Ok, le dije, comencemos ahí. Sería bueno que la leyeras. Entonces, platicamos otra vez. Lo dejamos ahí, pendiente. Entonces dije, ¿culpa de quién es todo esto? ¿Qué está pasando aquí en el mundo? ¿De dónde? ¿A quién le podemos echar la culpa? Por supuesto, a Adán. Entonces puse la creación de Adán. Hace algún tiempo fui de visita a Roma y por supuesto tenía que ir a la Piazza de San Pedro. Y fui a ver la Plaza de San Pedro y la Capilla Sixtina y no me dejaron entrar porque había mucha gente y había una gran cola. Entonces dije, bueno, muchas gracias. De todas maneras, todos sabemos más o menos la historia de este lugar. Sabemos que fue pintada por Miguel Ángel Bonanno, por instrucción del Papa Julio II, más o menos. El asunto es que este Papa era muy... de hecho le dicen el Papa terrible, el Papa guerrero. En su tiempo él trató de retomar los poderes que el papado había perdido, poder temporal, que es el poder atribuido al vicario de Cristo y que se esparce por toda la comunidad en ese tiempo. Ahora pues prácticamente solo es ahí, aunque en otros lugares también tiene cierto dominio. El asunto es que este Papa vino y le pidió en ese tiempo no muy conocido, Miguel Ángel, que si podía pintarle el lugar donde iba a ser enterrado. Entonces le dijo él que estaba bien y se emocionó mucho porque le quería pintar a un papa su tumba. Pero después se pelearon, los dos tenían un carácter muy especial y entonces vino el Papa Julio II y con las atribuciones que tenía le echó flit y le dijo que ya no, muchas gracias. Pero después, con consejo de unos, dijeron, no, mejor en lugar de eso, quiero que pintes la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina se llama así en honor al Papa Sixto IV, que él fue el que la remodeló. El asunto es que vino y le dijo que hiciera los murales de este lugar. Entonces, como ustedes saben, es una verdadera obra de arte entrar ahí. La creación de Adán, precisamente, ese es uno de los pictogramas que está en ese lugar. Todo la cúpula está pintada, pero esta en especial me llamó la atención porque a pesar de que en ese tiempo eran muy conservadores y todo el asunto, y se dan cuenta, es fácil observar los dedos de los dos personajes que están ahí. Uno es Dios, por supuesto, y el otro es Adán. Entonces, nunca llegan a juntarse. Siempre están separados. Yo me quedé observando esto y luego encontré algunas cosas al respecto, pero nada era lo que yo esperaba. A ser como somos, si estamos en su palabra y si nos guiamos por él, su índice está extendido, ¿okay? Pero el índice de Adán, por otro lado, no.
está doblado. El índice de Dios está extendido para mí en una actitud infinita para llegar al hombre, para acercarse a él. Adán, sin embargo, mantiene curvado el dedo, impidiendo el encuentro con Dios, impidiendo así que él pueda tocarlo. Puedo decirles que hace referencia en especial a nosotros los seres humanos, porque de veras nosotros tenemos algo muy especial. Hablando con este amigo mío, estábamos haciendo cuentas de ciertas cosas que yo consideraba un error y él consideraba no tanto error como de las cosas que habían venido aquí. Entonces me dijo, ¿sabes qué pasa? Me dijo, que yo estoy haciendo uso de mi libre albedrío. Y en realidad, la mayoría de los cristianos algunas veces piensan que decir tengo libre albedrío significa puedo meter la pata con autorización de Dios. Y no es así. Libre albedrío por el Señor para que nosotros tengamos el corazón de acercarnos por nuestras propias pistolas, o sea, nosotros mismos llegar al conocimiento de lo que Él es. Él lo puso delante de nosotros, lo dejó delante de nosotros y ahora nos toca a nosotros con ese libre albedrío ejecutarlo. Y como les dije, no es autorización para meter la pata. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo estoy repitiendo? Démosle a Él. Él fue el que lo hizo. Entonces, el hombre puede apartarse de Dios. ¿Con qué? Con sus paradigmas, con sus decisiones y, por supuesto, con su libre albedrío. Decide, es la decisión de Él, si busca o no a Dios. Ahí está. Entonces, le podemos echar la culpa a Adán por todo lo que pasó, porque él decidió no hacerlo. Decidió no obedecer la palabra de Dios y las consecuencias se manifiestan hasta hoy. La fuerza y el poder y la gracia de Dios están siempre con nosotros, de veras, con todos aquellos que hemos decidido a entronarlo en nuestro corazón, decirle, Señor, yo soy tuyo, tú eres mi Señor y aquí estoy dispuesto a seguir tu palabra, porque está escrito. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Son promesas escritas en la palabra de Dios para nosotros. Promesas de Dios. ¿Las promesas de Dios se cumplen? Digan amén. Amén. Sí, pero las promesas de Dios tienen condiciones. Tienen condiciones. Y de veras. Es que no puede ser un Dios justo que ponga una promesa nada más así. Como quien dice, caiga donde caiga, muchacho. El que la agarre es de Él. No, siempre hay una condición para seguirlas. Son palabras hermosas, promesas verdaderas, pero como muchas otras que leemos en el Sagrado Volumen, todas deben de tener algo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, no es nada más decir que Dios te bendiga y verme muy bueno. Tengo que saber qué estoy haciendo con la bendición que estoy dando. He visto a muchas personas que dicen, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que mi pobre amigo estaba muy mal. ¿Por qué estaba mal? Porque toma mucho, porque es un borracho y porque se gasta el dinero de su salario en cosas que no debe, y cuando llega y le pide a su esposa el dinero para la casa o la luz, no. Pero como yo soy bueno, entonces lo voy a ayudar a él. ¿Ven? En primer lugar, es extraño que una persona así tenga un matrimonio. En segundo lugar, es un irresponsable. En tercer lugar, por muy bendecido que quiera yo hacerlo, posiblemente estoy cayendo en el error de querer ser más bueno que Dios. Entonces, cada cosa de estas que tenemos, sinceramente, está empujada por los consejos de la abuelita, o por las tradiciones de una religión que sigue ahí pendiente, o por todo, como la abuelita, los consejos familiares, cosas que vienen. Tengo un amigo, creo que se los hice el comentario la vez pasada, que su saludo es muy especial porque de 5 palabras, 4 son altisonantes. Y la otra, no sé dónde sale, probablemente es un artículo, ¿verdad? Entonces, una vez estábamos en cierta misa
Y cuando llegó, ¿qué tal, hermano? Me extrañó, porque dijo 5 palabras buenas. Entonces le digo, ¿vos aquí no estás hablando malas? No, porque aquí está Dios. Creo que se los había comentado, ¿sí? Entonces, en la iglesia sí está Dios. Entonces le dije, mira, mi querido amigo, le dije, Dios está en todos lados, inclusive aquí, le dije. Entonces, vino, eso se me salió, vino y me dijo, sí, tenés razón, pero sigue igual. ¿Ven? No hay cambio. Vino, no extendió su dedo para tocar el dedo de Dios. Todas estas situaciones, todas estas cosas que se nos vienen día con día, y no solamente con personas así de claras, no, también nosotros. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Podemos llegar a ser también tierra dura, que no deja filtrar la palabra de Dios, o simplemente, para que no me miren, le tapo la camarita al celular, no vaya a ser que me estén viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Créame, yo lo vi. ¿Qué estás haciendo? Tapándole la camarita no va a hacer que me vean qué estoy haciendo. Entonces, estas cosas, podría decir, estos caminos que no son correctos, que posiblemente van paralelos o que se miren bien, estas teorías como, por ejemplo, mi abuelita me decía, mira, no tomes leche y después limón porque se te corta la leche en el estómago. Yo tenía mucho miedo de hacerlo porque no quería tener leche cortada en el estómago. Después me di cuenta que la leche se corta en el estómago de todas maneras. Entonces, pero ya lo averigüé, ¿me entienden? Ya sé que es distinto, ya cambió mi corazón. Tengo otro pensamiento porque poco a poco fui avanzando y me di cuenta que las cosas que me dijeron, algunas no son ciertas, muy buenas. ¿Qué es lo que trataba mi abuelita con decirme esto? Que no me enfermara, que no tomara leche así. Entonces estas teorías que fruto de sinceramente, créame, todas estas teorías, estas cosas vienen y se aunan con la falta de estudio de la palabra, se van hundiendo en el corazón de las personas, al punto que desvían sus pensamientos, sus intenciones y por supuesto su carácter, ¿verdad? Porque están creyendo en fábulas que apartan los corazones del camino. Y como está escrito y dictado de los mismos labios de Jesús, yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida, y nadie viene si no es por mí. Nosotros lo sabemos, y a veces cometemos el error de desviarnos. Y ahora imagínense aquellos que por error se dicen, miren, cuando dicen soy evangélico, lo que están diciendo es que pertenezco al equipo de los evangélicos, que va contra el equipo del otro lado. ¿Ven? Entonces, sí, o sea, un evangélico es aquel que va a una iglesia donde hay un pastor y pongámoslo así como ejemplo, un católico va a una iglesia donde hay un cura. Iguales, solo que de diferentes pensamientos. Uno no tiene santos, pero el otro sí tiene santos. Uno sí hace esto, el otro no hace aquello, ¿verdad? Uno recibe la mesa del Señor o la Santa Cena, el otro recibe la hostia. Somos, ¿qué? Iguales, pero distintos. Entonces, cuando viene eso, cuando nos damos cuenta de que no solamente somos los chicos de la otra cuadra, de la cuadra de enfrente, que no hacemos las mismas cosas porque como somos evangélicos, y así no funciona. ¿Ven? Porque cristiano es aquel que se ha convertido de corazón en el Señor. Cristiano es aquel que busca asiduamente llenar su corazón de la palabra de Dios. Cristiano, no importa de qué religión sea, se va a dar cuenta que tarde o temprano va en un camino que no debe hacer y es su obligación cambiar de ruta, cambiar el derrotero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, miren, ustedes pueden tener un contacto personal con Jesucristo y no pueden seguir iguales. Punto. No es así. Si mi contacto es personal con el Señor, si he encontrado en Él la vida eterna por Cristo Jesús, si Él es ahora el Señor de mi vida, todas esas cosas que yo hacía antes ya terminaron. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Él. No quiere decir que no pueda tener las consecuencias de mis actos. Tengo un amigo que es muy cristiano y que debido a su mala vida anterior,
pues él va a morir irremediablemente de cáncer, ¿verdad? En algún día, pero está bien, está vivo, él sigue perseverando en la palabra de Dios y es una de las personas que más admiro por su fuerza de voluntad, ¿verdad? Su entereza, diría yo. Muy bien, entonces, no podemos negar. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahorita que estaban los alabantes delante de nosotros, solo el hecho de estar alabando al Señor, mucha, se me salió mucha, pero es mucha con cariño. El Espíritu se regocija dentro de nosotros, ¿sí? Cerramos nuestros ojos y qué rico es alabar al Señor. Lo mismo pasa cuando estamos a solas con Él. Cuando estamos en la presencia del Señor en nuestro lugar secreto, digamos, o en el lugar donde nosotros escojamos, y cerramos los ojos y sale una alabanza de nuestro corazón, qué especial es tener, de estar delante de nuestro Creador y solamente estar ahí con Él, sin pedir nada, solo, ustedes me entienden, ya saben lo que quiero decir. Entonces, está en nosotros mantenernos en esa manera. Nuestro ser, nuestros caracteres, nuestros pensamientos y acciones cambian poco a poco en la medida que nosotros vamos caminando hacia la presencia del Señor. Cambian poco a poco, pero radicalmente. Pero como en todo proceso, se necesita un inicio, porque es bien difícil llegar a un destino cuando ni siquiera se ha dado el primer paso. Entonces se necesita un inicio y una constancia. Esto es parte de la disciplina que tenemos que hacer. No podemos decir, miren, es que no entiendo lo que dice la Biblia. Yo tampoco. Alguien me dijo, mira, leer la Biblia es como comer pollo. Ok, le dije, sí, primero agarrar la carnita suave y después chupeteas, ¿verdad? Chupeteas los huesitos. Entonces, así, la carne más suave es la que más rápido se absorbe. Está bien, pero toda la Biblia es la palabra de Dios, toda. Está bien, él dice que yo prefiero comenzar por Juan y todo. Miren, mira, la recomendación que me hicieron a mí, yo se las doy a ustedes. Comiencen por Génesis y terminen en Apocalipsis. Y comiencen así, síganla diciendo. Y si les gusta un pedazo, hagan lo que yo hago. Cuando me gusta un pedazo, lo aparto y lo dejo ya para mi estudio personal, para ver qué hago, ¿verdad? En el caso especial, ahorita estamos estudiando Hechos en Iglesia en el Hogar, y me ha tocado ver, inclusive buscar la historia, y ver cómo iba Pablo, cómo estaba Pedro, y cómo Lucas se puso ahí de tal manera que él casi ni se oye que aparece. Cuando dice nosotros, es porque estaba ahí. Entonces, va uno aprendiendo más cada día, y se va dando cuenta cuál es la dirección de Dios para nosotros. Es sumamente especial. Así es que, como les digo, se necesita inicio y se necesita constancia. Dios no se queda de brazos cruzados. Viene Adán y mira con el dedo así, y él trata de hacerlo ahí, no se queda con los brazos cruzados. Y entonces nos ve, nos sigue hablando. Dios no ha parado de hablar. Su palabra está ahí y es viva. Es viva y es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, si está ahí, lo que hace es poner, tiene que retirar a su hijo, pero deja al Espíritu Santo en su lugar. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos, y a través de ese Espíritu Santo es como vamos entendiendo las cosas que no entendemos. Y si no, siempre, mis amados hermanos, hay alguien al cual le podemos preguntar. Hay alguien que le podemos decir, ¿podrías guiarme o decirme qué fue lo que pasó aquí? ¿O por qué el apóstol dice esto? ¿O por qué Jesús menciona aquello? Siempre hay algo que podemos hacer. Y el Espíritu Santo, en la medida en que nosotros vayamos caminando, Él nos va a guiar. Nos va a guiar. Entonces, Él está puesto aquí. En lugar de Jesús, no, pero sí mientras pasa todo esto. Porque recuerden, Adán no necesitaba fe. Adán lo tenía todo. Y él decía, fíjate que tengo este problema, no sé cómo ponerle a esta cuata que tiene cachos. Y venía, y Dios tenía su brazo sobre él. Y él sí, ya, vaca, perfecto. Entonces, él no tenía necesidad de tener fe, porque Dios estaba con él. Pero nosotros sí. Tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo.
y acrecentar nuestra fe, buscar una medida mayor de fe, porque Él es el guía y el consuelo de aquellos que temen a Dios. Y podría decir, sin temor a equivocarme, a través de la luz que he recibido por varios de mis hermanos, varios presentes aquí, que uno de los temas que más sobresale en la palabra de Dios es la restauración. ¿Ven? Lo que hace, lo que está haciendo, sin dejar a un lado, pues no puedo hacerlo, la grandeza y el poder de Dios. Vemos la forma ordenada en que comienza la creación. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que está siempre haciendo las cosas en forma ordenada y concreta. En Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ven, Él es el creador de todo. Él es el único que puede crear algo de la nada. Y después pues, siguió con la creación. Y entonces vino y dijo Adán, y se equivocó. No, vino y creó a su máxima creación. Ven, no dijo hágase Adán, no, lo tomó en sus manos. ¿Ven? Y en forma concienzuda, la unidad de la deidad se juntan para hacer a esta creación. Viene Él y agarra y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y encima de eso viene y sopla espíritu de vida en la nariz de esta nueva creación. Como nadie hizo eso. Vean, miren, no es que sea yo creído, pero somos especiales para Él. Entonces, ¿se dan cuenta? La grandeza de mi Señor vino y puso sus manos sobre mí para hacerme lo que soy. Es algo que me llena el corazón. Entonces viene Él y dice: esta es mi creación, esto es lo que quiero que haga, ¿verdad? ¿Y qué nos pide Dios entonces? Pues a lo largo de toda la Biblia, desde la creación de Adán, o sea, del hombre, lo que Dios nos pide a nosotros es que, fácil, lo reconozcamos a Él como Señor y Dios. Eso es lo que dice. Miren, ¿Dios es Señor y Dios? ¿Lo es o no? ¿O solamente de los que lo reconocen? No, es de todos, de todos. Entonces, lo que estaba diciendo es: reconócelo, porque los que no lo van a reconocer, hablábamos el sábado, es tremenda cosa es caer en manos de Dios viviente, mis amados hermanos. Entonces, primero lo que Él quiere es que lo reconozcamos, que Él es Dios, que solamente Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ninguno de nosotros lo sabe. Por lo tanto, si nosotros le obedecemos, si seguimos su consejo, ven, la Biblia nos muestra la parte del carácter de Dios que Él quiere que sepamos de Él. Entonces, en ese momento, si nosotros lo seguimos, nuestro caminar va a ser mejor. Ven, vamos a meter mejor la pata. O sea, ¿quiénes son los grandes ganadores de todo esto? Nosotros. ¿Ven? ¿Por qué? Porque dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La parte mala, vuelvo a insistir en eso, la parte mala es que, aún reconociendo todo esto, aún los que saben todo esto, aún aquellos que dicen, bueno, yo leo la Biblia por lo menos 1 o 2, 3 veces cada década y cosas así, saben que pueden fallar, sabemos que podemos fallar. Y la iglesia, mis amados hermanos, ahora se ha ido por otro lado. He estado en varias congregaciones y es increíble la cantidad de cosas buenas que hacen, pero no están de la mano con lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? Nosotros, los llamados hijos de Dios, nos encontramos una y otra vez rechazando su dirección y su verdad. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia no es el libro oficial de los cristianos, es cualquier otro. ¿Ven?
las prédicas de fulanita o los mensajes de sutanito, y al final nadie viene y converge en el escrito está. Perdón, nosotros sí. Esta iglesia está libre de ejemplos. Todos los demás son, nosotros no. Entonces, no porque no la entendamos, no porque no veamos cuál es su mensaje, sino porque simplemente hemos recibido otro tipo de información, y lo hemos tomado como la verdad que conocemos. ¿Ven? ¿Usted por qué es evangélico? Porque yo creo en Dios. Y el otro también cree en Dios. Y adivinen quién, el diablo también cree en Dios. Entonces no es nada más hacer eso. Tiene que haber una diferencia radical en cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, cómo es mi comportamiento, mi palabra, cómo me dirijo a los demás, qué es lo que yo hago y por supuesto qué es lo que no hago. Entonces nosotros a veces creamos venimos a un paradigma. ¿Saben qué es un paradigma? Una verdad establecida por tiempo y todo el mundo la cree, verdad, y a veces no lo es. Entonces vienen y se creen en esos conceptos y escuchan el mensaje verdadero y ¿what? Perdón, es por mi herencia norteamericana, pero ¿qué? Entonces viene y desechamos el mensaje, no lo entendemos o no lo queremos entender o no nos importa entenderlo, porque yo quiero seguir así. Es que mire, lo que pasa es que mi mamá así me decía y eso es lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, hemos estudiado el libro de Hechos ahorita en nuestros últimos días y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, Pablo dice, lo mirábamos el sábado ahí con nosotros en nuestra iglesia en el hogar, lo que dice en Romanos 3:2, dice que mucho aventaja ser judío, mucho, dice Pablo, porque ciertamente en primer lugar se les ha confiado la palabra de Dios. Imagínense ustedes a los judíos, se les ha confiado la palabra de Dios. Por siglos han conocido la realidad de Dios y la promesa de que un Mesías vendría para libertar a todos los que en Él esperan. Y cuando llega, viene Él y les dice, oísteis que os fue dicho, mas yo os digo. Y en ese momento, ¿qué hacen? Lo mandan a matar. No, lo desechan. ¿Por qué? Porque quitaba las creencias que ellos tenían, creencias religiosas, posiblemente algunas con buena base, pero religiosas al fin, y les dice, no, lo que ustedes oyeron fue esto, pero la realidad de la palabra de Dios, lo que dice en realidad, lo que ustedes han leído es esto. Entonces no te creemos, mejor te crucificamos y seguimos esperando otro Mesías que se ponga ahí de acuerdo con lo que nosotros creemos. Y todavía lo están esperando. Y se van a morir esperándolo, porque nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Nadie. Es más, dice que nosotros tenemos que exaltar, el que exalta al Hijo, exalta al Padre. Y la parte negativa es el que no exalta al Hijo, por más que lo mencionen, no va a exaltar al Padre. Así de sencillo. Pablo también dice en 1 Corintios 10:6, lo que aconteció a Israel, todo lo que le ha pasado a Israel, le dicen el pueblo de Dios, pero sinceramente yo sí le quitaría ese apelativo, porque un pueblo de Dios obedece a su rey, obedece a su Dios, y eso no lo hicieron así. Entonces, Israel es ejemplo para nosotros, un ejemplo claro, algo que está pasando ahí, que nos lo pusieron por escrito para que lo leyéramos y para que nosotros no cometiésemos los mismos errores. Dice, nosotros tenemos, dice la palabra, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se haga claro y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. No sé si ustedes, pero yo miro este mensaje muy claro. La palabra profética es la palabra de Dios, la tenemos delante de nosotros. ¿Estamos dispuestos, estamos preparados a seguirla? ¿O simplemente lo que nos conviene? ¿O los pedazos que se ven bonitos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su... ¿Sí? ¿Se acuerdan? Recuérdense, nosotros somos, decía, creo que Carlos fue esto, la vaina de la espada, porque la espada no es nuestra espada, es la espada del Espíritu, ¿sí?
Entonces, la espada del Espíritu está con nosotros. ¿Y cómo se le saca filo a esa espada del Espíritu? Sí, correcto. Gracias por el eco. Cierto, leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y entonces estamos afilando la espada. De tal manera que cuando se nos aparezca algo, nosotros vamos a tener la espada del Espíritu en nuestra defensa y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que la sacamos. Pero si lo único que tenemos es Juan 3:16, lo que vamos a sacar va a ser un palillo. Y así no podemos acabar con el enemigo. La espada está hecha para acabar con el enemigo, no de otra manera. Entonces, ¿qué pasa si desviamos la mirada de la palabra profética? ¿Qué pasa si dejamos de estar atentos a la luz de esa antorcha que está iluminando nuestro camino? Pues vamos a perder el rumbo, vamos a desviarnos de lo que está, posiblemente por algo más bonito o que brille más que una antorcha. Las antorchas generalmente es como la palabra de Dios que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es para dar un paso. La lámpara es para cubrir, para ir caminando y viendo en dónde está uno caminando. O sea que mientras haya tinieblas, no se puede apagar esa lámpara. Tenemos que estar pendientes de la lámpara para que no vayamos a tropezar y a rompernos el Padre. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer para hacer esto? Entonces vamos a la guía clara. La guía clara está en la palabra de Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino. ¿Es clara y específica esta orden? Por supuesto que lo es. No podemos desviarnos del escrito, está. Sabemos que lo que nos está diciendo es algo claro, sirve para beneficio de Dios. Dios se va a beneficiar mucho con que yo sea el que siga el buen camino. Por supuesto que no, los beneficiados somos nosotros. Entonces, esta es una orden. ¿Ven? El consejo de Dios es una orden. Solo que como tenemos libre albedrío, mira, mano, tengo libre albedrío, yo escojo. ¿Cierto? Así es. Así es. Entonces, la palabra, lo que dice aquí, dice, es clara y específica la orden que se nos da. No hay para dónde. No solo de buscar el reino, sino hacerlo primeramente. Y la palabra que se usa es protón. Este protón significa en primer tiempo, en primer lugar y en primer orden de importancia. Antes de cualquier cosa y desde el principio. Eso es lo que significa, busca primeramente el reino de Dios. ¿Saben qué pasa? Que cuando hicieron las traducciones a la Biblia, no pusieron negritas, ni subrayados. Esto debía haber subrayado y con letras grandotas, para que nosotros pusiéramos más atención. Sin embargo, tenemos a alguien que nos apunta a las cosas donde poner atención, se llama Espíritu Santo. Es la forma correcta. Señor, Espíritu Santo, guíame a través de la lectura de la palabra de mi Dios para que pueda absorber lo que Él quiere decirme a mí y pueda ponerlo de manifiesto siempre en cada paso de mi vida. Entonces, lo primero que debemos hacer, antes de todo, es conocer el reino de Dios. De esa manera, cualquier cosa que surja, cualquier cosa que nos propongan, cualquier eventualidad que podamos tener, fácilmente podemos discernirla, o tal vez con alguna dificultad, pero al final la vamos a discernir. Hace tiempo les comenté que tuve una discusión con un compañero de trabajo en el que se me salió el sagastumbre. Entonces recuerdo que me entrenaron muy bien en el ejército, que soy muy bueno con los puños y que, Gustavo fue uno de los culpables porque es el que me ponía a boxear ahí con los demás y todo. Pero me hicieron bueno peleando, o sea, a veces confío demasiado en mi ser y cuando digo, lo siento así, o veo a un motorista y otra vez con los motoristas, pero otra vez si le tiro el carro, siento que va a parar adelante y voy a tener la bendición de poder guiarme a él a golpes. Pero ese es el anterior, ya no es correcto hacer eso. ¿Ven? Tenía el pensamiento, me encantaba
ir y buscar a los más grandes que yo, ¿ven? Para ver que dieran cuenta que este chiquitillo sí se las pica y dejarlo morado a camotazos. Pero no está escrito así en la palabra, ¿ven? Entonces tuve un intercambio de palabras y cuando vino y el Espíritu Santo me redargulló y me dijo, quieto, no. ¿Por qué? Porque no llego a nada, porque no hay, haciendo esto no encuentro un buen camino y haciendo esto no estoy exaltando a mi Dios. Entonces, no es que me digan qué débil es, yo pienso que ahora piensa que soy más fuerte. Vine y paré y dije, lo siento, no fue mi intención. La verdad me molesté y no es aquello de, te perdono, pero entonces no funciona. No es, perdón, lo siento. Y no, disculpa mi manito, no, perdón, lo siento. No debí haberte hablado de esa manera, aunque la culpa era del otro, pero el Señor me da a mí poder para mantenerme firme en su palabra y de esta manera salir airoso de una batalla de ese tipo. Y al final, el gran ganador, ¿quién creen que fue? Mi Señor y su Hijo, manifestando el ejemplo que Él ha puesto, de la palabra que ha puesto en nuestros corazones delante de los demás. Esto es lo primero que ve. Entonces, si nosotros decimos, venga su reino y hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, los que primero debemos hacerlo somos nosotros, los que nos llamamos sus hijos, no otra cosa. Vean, cuando nosotros venimos, y pues yo no sé si ustedes lo hicieron, pero yo sí, tenía muchas cosas de que arrepentirme, y puse mi vida delante del Señor, y me arrodillé delante de Él, y le dije, Señor, perdóname por mis pecados, no puedo permanecer más en este fango, necesito, Señor, de tu ayuda, porque sé quién eres, y sé que el que está fallando soy yo, el que no sirve, el que no está funcionando correctamente, porque no estoy haciéndolo de acuerdo con tu palabra, soy yo. Y vino Él, y tuvo misericordia de mí, y me perdonó, y me sacó del lugar donde yo andaba, y me devolvió a mi bella esposa y a mi familia, y me hizo trabajar y caminar de acuerdo con su palabra desde entonces. Ya, estoy salvado, estoy tranquilo. No, ahora ahí es donde comienza el trabajo, porque ahora quiero ser parte del reino de Dios. Y ahí es donde comienza a caminar. Tenemos que estar constantemente renovando nuestro entendimiento con la luz de su palabra. Él nos creó, Dios nos creó para alabanza de su gloria, para participar en su plan. Es que yo estoy esperando el plan de Dios para mi vida. Ahí está en su palabra. Ahí está lo que Él quiere que hagamos. Entonces, Él nos puso aquí para que participemos de su plan. Nos lo ha dado a conocer a través de la palabra profética, que es más segura. Desde el principio estoy convencido que la única y verdadera comisión, lo he recibido aquí, lo he visto en la iglesia anterior donde estaba, he leído libros de Carlos, donde me dice que la gran comisión que viene ahora es cuando Dios dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Ven? Dios es omnipotente, omnisciente e inmutable. Por lo tanto, ese plan no va a cambiar. Ese plan es para siempre. El plan de Dios no va a cambiar. ¿Ven? Entonces, estamos atrasados porque no hemos logrado hacerlo. Pero busquemos en Dios, el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios nos está pidiendo es claro. No podemos hacernos para un lado y para otro. Su palabra, las palabras que salen de su boca son dichos escogidos por Él para nosotros. La forma de reflejar su carácter lo hace a través de su palabra. Lo que podemos, porque sería imposible conocer quién es Dios para nosotros. De todas maneras lo pone ahí. Y entonces, cosas como las tradiciones familiares y todas esas cosas las tenemos que hacer a un lado. Y converger en el escrito está, y cambiar nuestro pensamiento. Porque antes venimos y leemos la Biblia, no, eso que hacían los Baales y todo eso, caramba, que estaban podridos. Pero les decíamos, qué necios, y nosotros estamos batallando con otra cosa posiblemente, cosas que tenemos que cambiar. No nos damos cuenta que para ellos
era casi lo mismo de lo que estamos pasando aquí en nosotros, que la luz de la palabra de Dios está ahí siempre y ha estado siempre y no ha cambiado nunca, que su plan es para siempre, como Él es eterno. De nuevo, la falta de estudio de la palabra de Dios es lo que nos hace esto. Y a eso agreguémosle lo que dice Pablo, la proliferación de los lobos vestidos con piel de oveja, diciendo mentiras, diciendo tonterías y hablando de cosas como que fueran de Dios, cuando ni siquiera están escritos ni en la pasta de su Biblia. Entonces nos conviene que nosotros estemos atentos a su palabra, como la luz que alumbra nuestro camino, para que podamos comprender dónde está ahí y cuando sea necesario aplicar la espada del Espíritu Santo. Y aunque creamos que ciertas personas hacen lo bueno, que mira, es que son muy buenas porque atienden a los pobrecitos que están aquí, que están allá, está bien, los beneficiados son los huérfanos o lo que sea. Pero nosotros tenemos también la obligación de poner de manifiesto la palabra de Dios, hacer el cambio. No queremos que se nos digan: apartados de mí, hacedores de maldad. Pues si todo el día estuve aquí en la iglesia, yo hacía esto y hacía lo otro. Y el entendimiento de lo que Dios puso en mi vida, y no me lo dijo varias veces porque escrito está, y no lo entendí. Consideremos el consejo de Dios cuando dice en Jeremías 6, dice, ¿recuerdan? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y no seamos como los insensatos que dijeron no caminaremos. Ven, el enemigo, tenemos un enemigo en común, o tres por lo menos, pero este enemigo ha vivido por mucho tiempo, entonces sabe muchos ardides. ¿Ven? Saben muchos ardides. Ustedes no saben que Dios sabe eso. Sin embargo, la responsabilidad la pone en nosotros, para que nosotros vivamos por su palabra. Él plantó ideas, plantó conceptos, plantó cosas bonitas para que se vean que, la Navidad es magia. Imagínense ustedes la magia del nacimiento de Dios. Y cómo no. Entonces, vienen y nos damos cuenta de esos conceptos. Esos son conceptos que debemos cambiar en nuestra vida. Es que, pobrecito mi nene, no va a tener arbolitos ni regalitos. Y dele regalitos si quiere, pero instrúyalo en la verdad de Dios. Cámbielo, está escrito. ¿Con qué cambiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y esto funciona de dos maneras, porque si lo instruyen mal, tampoco se va a apartar de él. Entonces hay que instruirlo bien. La forma en que nosotros vemos las cosas y creemos las cosas no necesariamente es buena, porque el único bueno es Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2. Pablo dice, nos ruega, primero lugar dice él, os ruego por las misericordias de Dios. Él nos ruega, dice, ¿quién es más misericordioso que Dios? Ninguno. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es un culto del raciocinio, del entendimiento. O sea, nosotros tenemos la particularidad de tener, adivinen qué, libre albedrío, para decidir si nuestros cuerpos podemos entregarlos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo dice, por la misericordia de Dios, háganlo. Y esto quiere decir que tenemos que transformar nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento. Entendimiento es lo que sabemos, lo que conocemos, lo que creemos vivir. Y ahora lo tenemos que cambiar a la luz de la palabra de Dios. Debemos hacerlo, claro, si queremos ser llamados hijos de Él. Entonces reflexionemos entonces. Arrepentirnos de nuestros pecados por una única vez, está bien, pero por una única vez, créame, pecamos seguido. No quiere decir que vivamos en pecado, pero sí fallamos. Entonces tenemos que mantenernos, debemos pedir perdón, debemos ser agradecidos en todo y por todo, estar conscientes de su grandeza, de la grandeza de Dios dentro de nosotros, que está a la par nuestra, que Dios se mantiene en todos lados, no solo en la iglesia, y
saber que el conocimiento y la verdad del Hijo de Dios es parte de la senda del justo. ¿Recuerdan? La senda del justo, la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que llega la plenitud de la luz del día. Recapacitemos entonces. El Hijo de Dios, Jesucristo, ha sido predicado, dice la palabra, predicado en medio de nosotros, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. De nosotros para gloria de Dios. Siempre estamos en medio, porque somos los que hacemos la diferencia. Ven, Dios no podía ser Dios de nadie. Él seguiría siendo Dios, no sé, no puedo explicarlo, no lo sé. Pero sí sé que tuvo tanta misericordia y tanto amor que envió a su único hijo para que muriera por nosotros. ¿Ven? Entonces, es como, no podemos decir, sí, soy cristiano, pero ¿cómo se llama ahora que estamos así? Voy a tener que dar mordida para que mi trabajo sea más rápido. Créanme, si ustedes van y consultan con Dios, cohecho no es exactamente un buen camino para ir y sacar su trabajo si quieren hacerlo. Pues una fuente de agua no da agua dulce y agua salada. Por otro lado, hay ciertas cosas que nosotros miramos como malas, digamos, pero si vemos, por ejemplo, a las parteras de Egipto, cómo ellas defendieron a los niños para no matarlos, y cuando les llegaban a preguntar, no, es que son más fuertes, ¿verdad? Se dan cuenta que, bueno, en primer lugar, ellas no estaban dando cohecho, no, ellas estaban salvando vidas, estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, miremos cuáles son nuestros derechos, busquemos cuáles son los derechos que Dios nos da, y con una firme actitud en el corazón podemos trabajar y podemos decirnos, Señor, esto está hecho de acuerdo a lo que tú me dijiste, y así voy a caminar. ¿Y puede ser que muramos en el camino? Sí, puede ser, pero el plan de Dios es perfecto, y ante la desobediencia de Adán, de todas las formas en las que Dios pudo lidiar con esa situación, escogió, adivinen, la restauración. Es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, y es parte de, me imagino yo, que es la forma como Él viene y nos pule y nos va puliendo para que cuando estemos en su reino seamos los que podemos caminar en Él, los que hagamos las cosas, seamos los administradores de su gracia, de su creación, ¿verdad? Tener no solamente la conducta, los pensamientos, sino la disciplina para poder tomar un cargo en el reino de Dios. Cuando seamos hijos maduros y obedientes. Nos falta mucho. Debemos cumplir nuestra comisión. Primero, como les dije, vamos atrasados. Tenemos que sojuzgar la tierra. Y puesto que la única condición que puso a Adán sigue siendo la que nos pone a nosotros, que es obedecer la supremacía de su palabra, tenemos que comenzar por eso. Obedecer su palabra, pero en ese lapso estemos listos, porque estemos listos y estemos preparados con el apresto del Evangelio de la Paz, con todas nuestras armas dispuestas y listas, porque tarde o temprano vamos a ser llamados a pelear, puede ser, a manifestar el reino de Dios y su justicia, comisionados y sabiendo que Él es nuestro Dios y nuestro Rey. Una de las cosas que vi hace tiempo en una de las lecturas que Carlos me puso, encontré a un misionero que junto a otros creyentes fue asesinado en 1956 en su misión de llevar el Evangelio a los Huaroni en el Ecuador, en una operación llamada AUCA. Escribió esto: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Este evangelista se llamaba Sam Elliott y fue asesinado por las personas que él quiso defender, quiso poner a los pies del Señor. ¿Ven?
O sea, vean lo que él dice, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Y él fue asesinado por las personas que él quería salvar. Dijo yo, ¿que no hay otra forma mejor de entregar su vida por las personas que uno ama? Demostrar realmente el amor de Dios con los demás. No sé, no lo conocí, no he leído mucho de él, pero solo el hecho de haber leído esa palabra y de seguir buscándolo, no he encontrado mucho de él, no dice mucho. Eso fue en 1950 y algo. Entonces, nos dice mucho a nosotros. Nos dice que Dios pone las cosas, las circunstancias y las situaciones para pulirnos. Dios ha puesto la restauración para prepararnos y para hacernos trabajar, si estamos dispuestos a aceptar el trabajo. La fuerza y el poder de Dios está con nosotros, si queremos tenerla, y somos obedientes. Y realmente, en el momento en que Dios decida, nos vamos al cielo por el rapto. No, no es así. Nos quedamos para heredar esa tierra. Nos quedamos para recibir la herencia de Dios. Entonces, imagínense ustedes que si Dios es un Dios hermoso, si es un Dios grande, imagínense esa tremenda herencia. Dios no nos va a llevar donde su gracia no nos pueda sostener. Lo hizo con Pablo, hasta el momento en que pues, lo llamó a su presencia. Estemos listos y dispuestos y no temamos y mantengámonos firmes porque nuestro corazón es de Él. Entonces no fluctuemos, mantengámonos entrenados, entrenémonos cada día con su palabra, a la luz de la palabra, todos los días. Ven, todos los días. Cuesta al principio, como todo entrenamiento, pero después va uno haciéndolo mucho más fácil cada día. Entonces solo quiero poner a mi congregación delante del Señor en oración y decirle, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús he puesto lo que tú pusiste en mi pensamiento y en mi corazón delante de la congregación que amo, Padre. Bendigo, Padre Celestial, a todos los presentes, a las familias representadas aquí. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, Señor, que tú, Señor poderoso, seas entronado por siempre en nuestros corazones. Perdona nuestras faltas, nuestros delitos y nuestros pecados, Señor, porque sabemos que tuyos somos. Queremos estar firmes y pendientes, Señor, de tu llamado en cualquier momento. De hecho, ya lo hiciste. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu grandeza. Te bendecimos, Padre. Damos a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.